¿cómo puedo yo calcular puntos, coordenadas de puntos, desde situaciones donde no tengo cierta información? Es decir, situaciones donde yo quisiera la coordenada de un punto que está muy lejos, ¿sí? Y yo puedo, de alguna manera, con base a información de 2 puntos, calcular la coordenada de ese tercer punto. O otra situación de la que vamos a ver es, yo estoy en un punto, no sé las coordenadas de ese punto, pero tengo puntos de referencia que me ayudan a generar o a calcular las coordenadas del punto donde yo estoy midiendo. Entonces, eso va a ser la primera parte. Y la segunda parte va a ser el taller de planimetría, ¿sí? Que yo esperaría que este taller de planimetría fuera una sola clase con la de mañana, que es la del repaso. Yo ya les subí anoche unos ejercicios a Sicúa y adicionalmente le pedí el favor a algunas compañeras que les enviaran unos ejercicios por WhatsApp, ¿sí? Entonces, si alguien no lo recibió, por favor me puede decir y yo se lo reenvío. Y pues yo creería que con esos ejercicios, si logran resolverlos, ya están preparados para el parcial del lunes. ¿Listo? Yo, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo es que un poco traten de mirar y de volver a hacer lo que yo hice ayer en el segundo ejercicio, es coger desde cero un ejercicio, hallar azimuts, calcular la hoja, aprender a utilizar el Excel de la manera apropiada, porque tenemos la situación de que nosotros no les dejamos sacar hojas programadas, es decir, confiamos en ustedes de que no van a sacar hojas programadas porque es peor para ustedes, mejor si, así como lo hicimos ayer en clase, las programamos desde cero en el parcial y fíjense que si aprenden a maestrarlo, lo pueden lograr en un tiempo muy, muy corto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que generalmente aparece en los parciales? Vamos a ver mañana. Pero en general, yo hago a veces trato de hacer combinaciones entre lo que vemos en esta clase y las poligonales. Eso por una parte. Y pues por otra parte va a haber un ejercicio de altimetría. Ese es el parcial. Un ejercicio de planimetría, un ejercicio de altimetría y se acaba. Bien. Entonces, esta no es, perdón. Es que se me quedó esta. Bien. Listo, no pasa nada. Bueno, entonces, al final de esta primera parte de la clase, en general ustedes van a poder hacer 3 cosas. Lo primero es que van a poder ser capaces de discutir la ventaja de definición de posición de puntos para la mayoría de proyectos, eso es decir, qué puntos voy a poder o voy a necesitar poner en el caso de que estén realizando un levantamiento. Lo segundo es, deben saber cómo podemos desarrollar los cálculos necesarios para obtener las coordenadas de ciertos puntos de control. Y esa metodología para estos cálculos pueden hacerlo ya sea con trigonometría pura o pueden hacerlo con el hecho de aplicar unos métodos que nosotros les vamos a mostrar aquí. Y una vez les digo que vamos a necesitar una hoja de papel. Entonces, les pido por favor que tengan una hoja de papel en blanco a la mano, que va a ser una hoja de papel mágica. Ya les voy a mostrar por qué. Y la tercera es que vamos a
teniendo en cuenta la diferenciación entre estos métodos, vamos a conocer la metodología para conocer las coordenadas de un punto sin medirlo directamente. Entonces, en general lo que pasaba es que nosotros en las poligonales armábamos una poligonal a partir de puntos donde queríamos saber las coordenadas, ¿cierto? Entonces teníamos esto, y si queríamos una poligonal de 5 lados, armábamos y conocíamos las coordenadas más probables de estos puntos con base en una que ya teníamos, ¿sí? Entonces, no necesariamente necesitamos incluir puntos dentro de las poligonales, sino que podemos hallar las coordenadas con metodologías que nos sirven para establecer esos puntos de control que pueden servir, ya sea eh, para próximas armadas o que son muy importantes dentro del proyecto que estamos desarrollando. Entonces, un poco, hay un método que se llama el método de los 3 puntos y es un método que nos ayuda a ubicar los puntos o a localizar las coordenadas de los puntos que no están ubicados dentro de nuestra poligonal. Es decir, que no medimos directamente en él, que no nos armamos en ese punto a medir ángulos y no nos armamos en ese punto a medir distancias. Entonces, si yo un poco, si les quisiera mostrar esto, es, fíjense, yo tengo mi poligonal que les acabo de hacer, ¿cierto? Y de alguna manera, si yo quiero un punto dentro o fuera, ¿sí? Yo podría, con 2 coordenadas, es decir, con 2 coordenadas, que en este caso, que en el punto de afuera podrían ser esta y esta, puedo hallar la coordenada de este punto, ¿sí? Y solo necesito esta coordenada, este ángulo y este ángulo. ¿Bien? ¿Y qué hacemos para hallar este ángulo y este ángulo? Pues lo medimos. Eso sí, nos toca medirlo. Pero es mucho más fácil que si este punto es muy, muy lejos, es mucho más fácil medir estos ángulos que irnos a medir todos lo que implica añadir un nuevo punto dentro de esta poligonal. Y lo otro es, para este punto, dentro de la poligonal, yo puedo hallar la coordenada del punto desconocido con base a esta coordenada de acá y a esta coordenada de acá. Bien, y a este ángulo y a este ángulo. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, yo a esto le llamo que nosotros tenemos un triángulo mágico. Entonces, en la imagen, nosotros conocemos las coordenadas del punto A, del punto B, y para conocer las coordenadas del punto P, puedo utilizar 2 métodos. Bien, esos métodos los vamos a ver a continuación. Pero, mientras tanto, yo quiero que cojamos nuestra hoja blanca y hagamos lo siguiente. Voy a coger aquí mi hoja blanca. En un segundo. Vamos a hacer origami. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es coger la hoja blanca y vamos a hacer un triángulo. ¿Sí? Triángulo, acá voy haciendo mi triángulo. ¿Listo? Ya tengo mi triángulo. ¿Bien? Van a hacer un triángulo y lo que van a marcar es lo siguiente. Van a marcar todos los puntos, todo lo que está en este triángulo mágico. Entonces, van a marcar A,
van a poner A, beta, alfa, beta, A, B, alfa y beta y el punto P. Entonces, A, alfa, B, beta y el punto P. ¿Listo? Más o menos tendría que quedarles como así. Entonces aquí tengo A, alfa, B, beta y P. ¿Listo? ¿Ya todos lo tienen? Si ya lo tienen, me pueden responder sí, y si no, les doy un minutico más para que lo terminen. Con el botoncito sí o no en participantes me pueden decir. Tengo uno que sí, uno que no. No se preocupen. Les doy un minuto más, un par de minutos más si necesitan. Entonces recuerden, un triángulo con una hoja de papel, A alfa, B beta y P. ¿Listo? Entonces si ustedes miran su triángulo de esta manera, yo tengo mi pantalla acá, ¿no? Si miro mi triángulo con la pantalla donde está la presentación, debería estar el triángulo igual. ¿Listo? Listo. Bien, hay 3 personas todavía que no han terminado. No pasa nada. Uy, uy, me adelanté sin querer. ¿Listo? Bien. Entonces, ya tenemos nuestro triángulo mágico y ya les voy a explicar por qué es nuestro triángulo mágico. Pero tengan en cuenta que nosotros al final lo que queremos es conocer las coordenadas de P, teniendo en cuenta que nosotros ya hicimos un proceso de levantamiento de estas coordenadas en estos puntos. Y P puede ser un punto que está muy lejano, que sea de difícil acceso. Y lo que nosotros hacemos es medir estos ángulos de acá, este beta y este alfa, y con estos ángulos vamos a poder hallar las coordenadas de P. Para esto existen 2 métodos. El primer método es el método a partir de trigonometría. Y esto, de alguna manera, podemos hallar esas coordenadas de P basándonos en el teorema del seno. Y para ver esto, lo que quiero es tratar de compartir mi tablero. A ver si logro. Bien, entonces, yo tengo 2 puntos conocidos, ¿cierto? AB y tengo P. P va a ser el punto que yo quiero conocer. Ya sé las coordenadas de A, ya tengo las coordenadas de B y ahora tengo alfa y tengo beta. ¿Listo? Y a este ángulo yo le voy a llamar gamma. ¿Bien? Ahora, yo puedo, en teoría, si yo quisiera hallar la distancia, si yo quisiera encontrar la distancia de A a P, sería algo más o menos como la diferencia de AB, perdón, la diferencia de las estes al cuadrado más la diferencia de las nortes al cuadrado, ¿cierto? Si yo quiero conocer esta distancia de A a B, sería esta.
¿sí? Y como ya tengo las coordenadas, puedo calcular esas diferencias de una manera fácil. Escoger la este de B menos la este de A y la norte de B menos la norte de A. ¿Bien? Por otro lado, yo también podría calcular el azimut entre A y B. Y esto ya lo vimos. Esto lo haríamos con la tangente a la menos 1 de la diferencia de estes sobre la diferencia de nortes, más nuestro factor X. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera hallar las coordenadas de P, yo lo puedo hacer utilizando la ley del seno. Entonces, ley del seno. Aquí escribir. Ley del seno. Bien, que eso sería que yo tengo, de alguna manera, acá me queda mejor, qué pena con ustedes, pero estoy buscando la mejor manera de acomodarme aquí para escribirles todo esto. Y es el seno de alfa sobre la distancia de BP es igual al seno de beta sobre la distancia de AP y el seno de gamma sobre la distancia de AB. Bien, si nosotros quisiéramos despejar alguna de esas variables, pues ustedes ya lo podrían hacer. Y haciendo y despejando esto, y haciendo un poco como de reorganización de esta ecuación que yo les acabo de dar, uno podría también decir que la distancia de B a P podría ser igual a la distancia de A a B, ¿cierto? Por el seno de alfa, ¿sí? Sobre el seno de alfa más beta. ¿Bien? Y si uno quisiera la distancia de A a P, esto sería la distancia de A a B por el seno de beta sobre el seno de alfa más beta. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, ténganlo ahí porque esto nos va a servir. Yo podría sacar las azimuts, es decir, yo podría sacar azimuts. Entonces tendría sacar azimuts. Esa azimut yo la calcularía como el azimut de A a P, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Ahora nosotros vamos a querer ir de una coordenada de un punto a P, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer por medio de ¿qué? Por medio de las proyecciones. Entonces vamos a generar las proyecciones entre el punto A, entre A y P, o entre B y P, cualquiera de las dos, con la que se sientan cómodos. Yo les voy a mostrar aquí las proyecciones entre A y P. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer? Es calcular el azimut de este segmento, calcular las proyecciones de este segmento, y así podemos movernos de la coordenada A la coordenada P sin ningún problema. ¿Bien? Entonces, el azimut de A a P es igual al azimut de A a B más alfa, ¿cierto? Todos tenemos claros por qué pasa esto. Es decir, yo tengo aquí mi norte. Recuerden una cosa muy importante, es que el norte no siempre está hacia arriba. Para efectos prácticos de todo lo que hemos explicado, y eso generalmente está hacia arriba, pero puede ser hacia la derecha, apuntar hacia la derecha. Entonces hay que tener en cuenta eso. Un poco los ejercicios que les envié ayer tienen ese norte un poco inclinado para que
ustedes puedan determinar hacia dónde está el norte. Una forma fácil de que pueden saber hacia dónde está el norte es un poco tratar de hacer esos planos, si tienen coordenadas de algunos puntos, tratar de hacer esos planos y decir, bueno, si me voy de este punto a este punto, si aumento el norte o si me muevo el norte, ¿hacia dónde me muevo? Entonces puede ser hacia arriba, eso quiere decir que el norte es así, pero puede ser de que el norte esté así o que si me muevo así hacia la derecha, aumente en el norte, entonces el norte está hacia allá, ¿sí? Entonces un poco para que tengan en cuenta esto. Entonces, estábamos en que el azimut AB, el AP, es igual a la AB más alfa. Entonces tengo este azimut, ¿cierto? Y le sumo este alfa para tener este azimut. ¿Bien? Entonces tengo el azimut AP. Y también tengo el azimut BP. ¿Listo? Y SBP sería el azimut BA o AB más 180 menos beta, ¿sí? AB, le giro 180 hacia la derecha y le resto el ángulo beta. ¿Bien? Ahí tengo ambos azimuts. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero hallar las coordenadas? Entonces lo voy a hacer como les dije con las proyecciones. Entonces, ¿listo? Entonces, desde A, esto sería la este de P es igual a la este de A más la distancia de A a P, ¿sí? La distancia de A a P, que la pueden calcular de esta manera, por el seno de el azimut AP. ¿Listo? Entonces, de esa manera yo ya sé cuánto me tengo que mover de A a P. Y la norte de P sería la norte de A más de AP por coseno de AP. ¿Bien? Entonces, yo también puedo hacer ese cálculo desde el punto B. Entonces, desde el punto B, desde B. Entonces, ¿qué pasaría? Nuestra este sería igual a la este de B más la distancia de B a P por el seno del azimut BP. ¿Sí? La norte de P es igual a la norte de B más de BP por el coseno del azimut BP. ¿Listo? Entonces, esta sería como la fórmula apoyada en la trigonometría o la forma apoyada en la trigonometría que nosotros podemos calcular esas coordenadas de P. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos el tiempo, y en los parciales menos, para ponernos a hacer todo este tema de trigonometría, despejar las distancias y sacar todos estos azimuts. Entonces yo les voy a enseñar un método que es mucho más fácil y es aplicando una fórmula y va a aplicar para todos los casos. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Orlando, la Sí. X que está en el teta de AB, ¿qué significa? La X que está, ¿en dónde? Debajo de la distancia de AB, como la segunda fórmula que escribiste, que z tangente a la menos 1 del delta de este sobre el delta de norte más X. Ah, esta X es nuestro factor X. Cuando estamos hallando azimuts, entonces tangente a la menos 1 de la diferencia este sobre la diferencia norte es más el factor X.
Ese factor X, recuerden que depende de dónde nosotros estamos y que puede ser estos valores. Entonces, si esta diferencia de es positiva y la de norte es positiva, nuestro factor X es 0. ¿Sí? Si esta diferencia de es positiva, pero nuestra diferencia de nortes es negativa, ¿cierto? Entonces es esta. Si la diferencia de nortes es negativa y la de es negativa, sería este factor X, este sería 180. Y si la diferencia de es negativa, pero la diferencia de nortes es positiva, sería 360. ¿Sí? Gracias. Listo. Todo el mundo tiene claro hasta este momento lo que acabamos de hacer y todo este tema de la fórmula de sacar los azimuths a partir de las coordenadas. Me pueden responder con un sí o con un no en el botón de participantes. Bien, listo. Entonces, igual, de nuevo, si tienen alguna pregunta sobre esto, les surge revisando esto que acabamos de hacer, les surge alguna duda, pues lo podemos ver. Me pueden contactar el celular o me pueden preguntar en alguno de los descansos que tengamos. ¿Listo? Bien. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar las fotos. Dame un segundito, por favor. Bien, qué pena. Entonces, voy a eliminar esto de acá y voy a dejarles de compartir para volver a la presentación. Bien, entonces, ya mostré de alguna manera ese procedimiento que nosotros haríamos si quisiéramos hacerlo con trigonometría pura, el hecho de calcular las coordenadas de un punto P que está lejos, que está de difícil acceso, a partir de las coordenadas de dos puntos. ¿Bien? Entonces, el otro método que nosotros podemos ver es el siguiente método. Y el método es a partir de este triángulo mágico. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones que ustedes ven aquí van a aplicar para cualquier triángulo, para cualquier ejercicio de triangulación. Esta metodología se llama triangulación. Yo triangulo a un punto para conocer sus coordenadas y estas ecuaciones van a aplicar para cualquier tipo de situación. Lo que tenemos que ver es cómo vamos a aplicar o cómo vamos a adaptar este triángulo al ejercicio que necesitamos hacer. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que a partir netamente de las coordenadas de los puntos A y B, que pueden cambiar, es decir, cada triángulo va a tener su A, cada triángulo va a tener su B, y a partir de los ángulos alfa y beta, que los debemos tener, podemos calcular las coordenadas del punto P
sin ningún inconveniente. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que, de nuevo, tenemos un punto A, un punto B, ¿cierto? Y nuestro punto P. A partir de esta coordenada, este ángulo y este ángulo, si se fijan, vamos a tener norte de B menos norte de A. Esto lo tenemos, 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 esto lo tenemos y esto lo tenemos. ¿Listo? Estos cotangentes pues toca calcularlos, pero digamos que el alfa y el beta, todo lo que es alfa y beta lo tenemos, y en la norte igual, esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos, tal, esto lo tenemos y esto lo tenemos. ¿Bien? Entonces todos nosotros vamos a poder, de una manera fácil, aplicando solo esta fórmula, vamos a poder obtener las coordenadas este y norte de P con la información que nos arroja el problema. ¿Bien? Entonces, aquí es muy importante que nosotros empecemos a aprender a utilizar ese triángulo mágico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le digo que es el triángulo mágico porque es el que me permite saber cómo asignar cada uno de los puntos a los puntos que tenemos ya conocidos. Entonces, aquí en este ejercicio tenemos que conocemos los puntos S, A y L y que tenemos estos ángulos AASB, BAS, ¿sí? LAB y BLA, que si ustedes miran son estos mismos que tengo aquí escritos. ¿Listo? Entonces, yo quiero calcular la coordenada más probable de B, ¿sí? Y esa coordenada más probable lo voy a hacer a partir de mi triángulo mágico. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre que yo quiero encontrar la coordenada del punto, lo que voy a hacer es que con mi triángulo mágico voy a poner el P, siempre lo voy a poner sobre el punto que quiero conocer. De tal manera que algo así, a ver, yo trato, les debería pasar algo así, ¿cierto? El P está en el punto B, A sería el B de nuestro triángulo y, sí, y ese sería el A de nuestro triángulo. Entonces, el B va a ser aquí el punto P, A va a ser el punto B de nuestro triángulo y ese va a ser el punto A. De tal manera que esto sería beta y esto sería alfa. ¿Listo? Entonces, por otro lado, nosotros tenemos... Uy, ¿qué pasó? Por otro lado, nosotros tenemos otro triángulo en la parte de abajo. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener que hallar la coordenada de B por el primer triángulo y después por el segundo triángulo, y la coordenada más probable va a ser el promedio entre esas dos. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que en este caso, esto va a ser A va a ser B, esto va a ser alfa y esto va a ser beta. ¿Bien? Y si miramos el triángulo de abajo, si ponemos P en B, entonces A va a corresponder a A en nuestro triángulo. A ver si aquí la logro. Sí, así. Entonces A va a corresponder a A en nuestro triángulo. Y L va a corresponder a B. ¿Sí? Porque simplemente darle la vuelta a nuestro triángulo y lo obtenemos así. Entonces yo lo que siempre les digo es, pongan en B y empiezan a darle la vuelta a medida que van teniendo los puntos, entonces tratan de ajustar los puntos de su triángulo con el del triángulo mágico. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que A en el segundo caso va a ser A, ¿cierto? Y L va a ser B.
de tal manera que esto sería alfa y esto sería beta. ¿Listo? ¿Todo el mundo tiene claro cómo nombramos cada uno de los puntos a partir de nuestro triángulo mágico? Sí, dosis. Seis, 8. Bien. Voy a asumirte que los que no han votado, sí entendieron, o si no me pueden decir y repito, no hay ningún problema. Bueno, entonces, una vez nosotros tenemos nuestro triángulo, hemos asignado P, A, B, lo que hacemos es coger nuestras fórmulas y simplemente reemplazar. Ese efecto de reemplazar nos va a generar, dame un segundo. Ese efecto de reemplazar nos va a dar las coordenadas de B en un momento sin tener que meternos con la trigonometría y hallar todo eso. Entonces, vamos a ver cómo sería este efecto o cómo sería esto de reemplazar y empezar un poco a mirar cómo debemos abordar este tipo de ejercicios. Lo más difícil que yo les puedo decir es que es la parte más difícil de estos ejercicios es asignar la letra de nuestro triángulo a los vértices de nuestros triángulos. Entonces, de nuestros ejercicios. Entonces, una vez nosotros ya sabemos y dominamos la movida del triángulo, entonces ya podemos desarrollar el problema sin ningún inconveniente, porque ya es solo reemplazar en las ecuaciones. Vamos a ver. Entonces, cuando yo digo que el método 2 es este triángulo, el método 1 es trigonometría básica pura, pero entonces, fíjense que yo tengo mi ecuación de la coordenada de E, la coordenada este del punto P. Entonces, la coordenada este del punto P va a ser la norte de B menos la norte de A. Es decir, en este caso, la norte de B sería, ay, ahora se me perdió, que hice mi triángulo. Perdón, se me cayó acá el triángulo. Entonces, habíamos dicho que, que S era igual a A y A era igual a B. Entonces, tenemos que la norte de B menos la norte de A. Y la norte de B sería esta norte de A, ¿cierto? Y la norte de A sería la norte de S. ¿Listo? Entonces, 1078 menos 1170. ¿Listo? La este de A, entonces la este de A de nuevo sería la de S, ¿sí? Esta sería la de S. Y esta sería, no sería la este de A, sino la este de B. Bien, este de B. Y así vamos a reemplazando. Entonces, reemplazamos las coordenadas, ¿sí? Y después reemplazamos los ángulos en beta y alfa para cada uno de los puntos. Esta ecuación aquí abajo, fíjense que es la del triángulo de abajo. Entonces, perdón, 1028 es la de L,
¿sí? Que en nuestro caso sería la norte de B. La norte de B menos la norte de A, ¿sí? Que sería la de A, ¿sí? Entonces, seguimos reemplazando con las otras, con las estes, y reemplazamos los ángulos y ya vamos a poder calcular la coordenada este del punto P para ambos triángulos, el de arriba y el de abajo. Lo mismo hacemos con nuestra fórmula de la coordenada norte. Entonces tenemos la este de A menos la este de B. En el primer triángulo habíamos dicho que esto sería la este de S, ¿sí? Menos la este de A. Y en el segundo triángulo habíamos dicho que esta sería la este de A menos la este de L. ¿Listo? Y así, aquí sería la norte de A, en el primer triángulo sería la norte de S, la norte de B sería la norte de A, y en el segundo triángulo es la norte de A, sería la norte de A, y la norte de B sería la norte de L. ¿Listo? Reemplazamos para cada uno de los elementos dentro de la ecuación. Ya tenemos toda la información y calculamos cuánto sería la nueva coordenada. Bien. Entonces, una vez nosotros tenemos las coordenadas, las coordenadas de cada uno de esas situaciones, es decir, la del triángulo de arriba y la del triángulo de abajo, para hallar la coordenada más probable, nosotros tenemos que hacer un promedio entre esas coordenadas. Entonces, ese promedio entre esas coordenadas nos van a dar las coordenadas más probables, la coordenada tanto norte como la coordenada tanto este de el punto P de su manera más probable. Es decir, teniendo en cuenta las mediciones que yo tengo a partir de esos 3 puntos, yo puedo calcular cómo va a ser la coordenada de mi punto P. ¿Listo? Bien. Entonces, les puedo pedir el favor de que con su botoncito me digan si entendieron todo lo que vamos hasta el momento para saber si puedo continuar a la parte de replanteo. Es que quiero asegurarme de que entienden totalmente porque lo que es un poco más abstracto y un poco más difícil de entender. No es que sea difícil como tal, pero es un poco más abstracto. Bien, tenemos 9 personas que están de acuerdo con esto que vimos. Que listo. Bien, bueno. Entonces, como para recapitular, ¿qué fue lo que hicimos? Cogimos nuestro triángulo mágico, pusimos nuestro punto P en el punto donde deseamos conocer las coordenadas, ¿sí? Es decir, en nuestro caso, nuestro ejemplo, era ese punto E, entonces ese punto E lo asignamos como el punto P y los demás puntos los vamos asignando de acuerdo a cómo caigan en nuestro triángulo. Entonces, el punto A en el triángulo de arriba va a ser el punto B de nuestro triángulo y nuestra ecuación, y el punto S va a ser el punto A de nuestro triángulo y nuestras ecuaciones. Una vez ya realizamos eso para el triángulo de arriba y el triángulo de abajo, simplemente con la información que tenemos del ejercicio podemos calcular el punto B. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Generalmente, lo que hay en los parciales, y una vez aquí les doy, mejor dicho, les voy a decir casi que cómo hacer el parcial, es generalmente van a empezar con un ejercicio
donde tenemos que entrar a la poligonal, esa coordenada de esas poligonales, que pueden ser la coordenada de una poligonal abierta o las coordenadas iniciales de una poligonal abierta o la coordenada inicial de una poligonal cerrada, puede que sea utilizando este o el método que vamos a ver a continuación. Entonces, a partir de eso, lo que hacen es que empiezan a desarrollar la poligonal a partir de, como les digo, de esa coordenada que acabaron de calcular. Entonces es muy importante amaestrar esto, porque si desde el principio hay un error, pueden que lo terminen cargando de ahí en adelante. Por supuesto, vamos a tener en cuenta procedimiento y demás, pero solo para que un poco lo tengan en su mente de cómo va a ser este parcial. Ahora, no siempre es así, a veces puede ser utilizar este triangulito al final. Entonces, pueden haber varias situaciones. Mañana lo veremos en el repaso, pero en general, esto es como se desarrollan los ejercicios dentro del parcial. Bueno, cuando yo les decía que nosotros teníamos otra situación donde quisiéramos de alguna manera saber coordenadas de puntos a partir de información o de coordenadas ya conocidas de otros puntos, nosotros queremos conocer las coordenadas del punto en donde estamos parados, ¿sí? La triangulación, estábamos en otros puntos, medimos a un punto lejano o de difícil acceso y hallábamos las coordenadas a partir de la información desde los puntos que estábamos midiendo. Ahora, nosotros tenemos situaciones donde nosotros estamos en un punto desconocido, queremos saber esas coordenadas de ese punto y lo podemos hacer a partir de la información de los puntos que están cerca de nosotros, y para eso vamos a necesitar medir un par de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente, o en lo que acabamos de ver, en el método que acabamos de ver de triangulación, nosotros debíamos pararnos en A, medir alfa, pararnos en B, medir beta, si no lo teníamos. O sea, en campo lo que tendríamos que hacer es, ya tenemos las coordenadas de A, las coordenadas de B, lo que deberíamos hacer es pararnos en A, medir alfa, pararnos en B, medir beta y hallar el punto P. Ahora, si nosotros estuviéramos parados en el punto P, a partir de ciertos puntos, nosotros podríamos medir unos ángulos y con eso hallar, y con las coordenadas hallamos las coordenadas del punto P. Ya lo vamos a ver. Pero en general, deben saber este procedimiento de saber las coordenadas del punto en donde yo estoy en este momento, con las mediciones que puedo hacer a la mano, se llama replanteo. Y hay dos tipos de replanteo. Hay un replanteo angular y un replanteo con distancias, ¿sí? El replanteo angular es donde conocemos los ángulos y el replanteo de distancias es donde se conocen las distancias. Entonces, el replanteo angular es lo más usado. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense que yo estoy en el punto P, como les decía, y este punto P no sé las coordenadas. Yo quiero saber las coordenadas de este punto donde estoy parado. Y tengo A, B y C, y A, B y C me van a permitir calcular las coordenadas del punto donde yo estoy parado, apoyado de esta información de alfa, beta y gamma. Gamma en realidad no hay que medirlo, sino que se calcula a partir de restar 360 menos alfa más beta, ¿sí? O menos alfa menos beta. ¿Por qué? Porque en el momento que yo ya mido esta parte de acá, 360 menos esa parte me va a dar el ángulo que llamaríamos gamma. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy en un punto, en este punto P, y quiero conocer las coordenadas. Entonces, yo lo que hago es, con mis 3 puntos, voy a medir alfa, voy a medir beta, ¿listo? Y con esas mediciones y las coordenadas de los puntos, puedo calcular las coordenadas del punto P. Este es un tipo de situación, ¿listo? Y parecido a nuestro triángulo mágico, esto que les acabo de encerrar
es nuestra plantilla para el replanteo angular. Es decir, todos los ejercicios que tengan una estructura similar van a tener que ajustarse a esa plantilla. Entonces, A va a ser A, B va a ser B, C va a ser C, o C va a ser o A y B y C van a ser los puntos de su ejercicio, y el punto P pues va a ser el punto desconocido, que puede ser X, Y, W, como lo hayan llamado. Entonces, simplemente van a coger esa plantilla y la van a rotar de tal manera que se adapte a cómo está el ejercicio. O la otra es el tipo de ejercicios donde tenemos nuestro punto desconocido en la mitad de nuestro triángulo, ¿cierto? Que es esta situación de acá. Entonces, nosotros estamos dentro de los límites de este punto P, está dentro de los límites de del triángulo que conformarían los puntos A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahí en ese caso? Es medir alfa, beta y gamma. De nuevo, gamma surge del simple hecho de medir alfa y beta y restarles a 360, se los restamos y podemos calcular gamma. ¿Bien? Entonces, lo más difícil, de nuevo, lo más difícil es saber dos cosas. Primero, diferenciar entre triangulación y replanteo angular. Triangulación es cuando yo estoy midiendo al punto, ¿cierto? Tengo un punto desconocido y yo no estoy en ese punto, sino que estoy midiendo al punto. Replanteo es cuando yo estoy en el punto y estoy midiendo desde el punto para conocer esas coordenadas. Estoy midiendo unos puntos conocidos para conocer esas coordenadas. En triangulación, es decir, triángulo mágico, triangulación, triángulo mágico, no estoy midiendo desde ese punto, sino al punto, y en replanteo angular estoy midiendo desde el punto. ¿Bien? Entonces, cuando ya hemos identificado nuestro A, B y C, podemos calcular nuestras coordenadas de P. Y eso lo hacemos con las siguientes fórmulas. ¿Listo? Entonces, coloquialmente yo le llamo la fórmula de los Ks, porque fíjense que vamos a tener que hallar como una especie de peso, ¿sí? O como una especie de proporción, o como una especie de porcentaje de cada una de las coordenadas estes con respecto a las cotangentes del A y de alfa. Esta cotangente de A, este B y este C son simplemente este ángulo de acá. Esto sería A, esto sería B y esto sería C. ¿Listo? En el caso de este triángulo, con el punto en la mitad, entonces, esto sería A, esto sería B y esto sería C. ¿Listo? Entonces, con A, B y C, nosotros podemos calcular estas Ks. Entonces teníamos cotangente de A, cotangente de A menos cotangente de alfa, que lo acabamos de medir, cotangente de B menos cotangente de beta, que lo acabamos de medir, cotangente de C menos cotangente de gamma, que lo acabamos de medir en teoría. Entonces, yo lo que hago es calcular esas Ks, K1, K2, K3, y voy a aplicar K1 por la este de A más K2 por la este de B, de nuevo B más K3 por la este de C, y K1 por la norte de A más K2 por la norte de B más K3 por la norte de C. Entonces K1, K2 más K3, y esto nos va a dar la este de P y la norte de P. ¿Bien? Todos estos datos los tenemos. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Y para este ejemplo, entonces, quiero que lo hagamos de la siguiente manera. Nosotros podemos hallar, vamos a calcular esta coordenada del punto P, es decir, aquí, a ver. Ahora, ¿por qué no me va a escribir? Ya.
las coordenadas de este punto P, a partir, tenemos las coordenadas, fíjense, este y norte de L, M y N, ¿cierto? Y tenemos alfa, beta y gamma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a coger y a asignar nuestras letras. Entonces, M va a ser A, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. Cogemos nuestro plantilla de las diapositivas anteriores y la vamos a girar, la vamos a rotar de tal manera que se adapte. A va a ser A, L va a ser B y N va a ser C. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer primero? Entonces, deberíamos hallar los ángulos A, B y C. ¿Listo? Porque alfa, beta y gamma ya los tenemos. Esto va a ser, esta de acá va a ser alfa. ¿Listo? Esta de acá va a ser beta. Y esta de acá va a ser gamma. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros ya sabemos de que tenemos las coordenadas y que tenemos esto, nos hace falta los ángulos A, B y C. Pero vamos a ver que a partir de las azimuts nosotros podríamos calcular esos ángulos de A, B y C. ¿Bien? Uno podría pensar, y es lo que muchas veces ustedes terminan haciendo los parciales, es que lo puede hacer con trigonometría para calcular esos ángulos A, B y C. Y sí se puede, pero entonces es un poco más largo. Yo les voy a mostrar una manera más fácil de hacerlo. Bien, entonces primero lo que hacemos es calculamos los azimuts de todos los segmentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a calcular el azimut de M a L. ¿Listo? Entonces, el azimut de M a L es igual a tangente a la menos 1, ¿cierto? De M a L. Entonces sería la diferencia de estes menos la diferencia de nortes. Entonces sería la este de L menos la este de M. ¿Sí? Entonces la este de L, 571.895, menos la este de M. Y esa este de M es 613.076. ¿Listo? Entonces, la norte de L, ¿sí? Porque vamos a terminar en L. Entonces, la norte de L es 684,528 menos la norte de M, que es 439.187. Y recuerden que le sumamos un factor X. Y desde acá, ¿cómo escogemos nuestro factor X? Lo voy a pintar aquí en la parte de abajo. De nuevo, 0, 180, 180, 360. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la diferencia de estos es negativa, nosotros aquí ya podemos empezar a ver qué es lo que va a pasar con estas restas. 571 menos 613, esto nos va a dar negativo. ¿Sí? Esto nos va a dar aquí negativo. Y 684 menos 439, esto nos va a dar positivo. Entonces vamos a tener la diferencia de estes va a ser negativa, entonces nos vamos a ubicar en la parte izquierda de este plano de acá. Y la diferencia de norte es positiva. Entonces, por ende, nuestro factor X sería 360 grados. ¿Listo? Bien, y esta nos va a dar más o menos, este azimut nos va a dar más o menos lo siguiente, 350, 28, 18. ¿Listo? Ahora, nosotros queremos MN, el azimut entre M y N. Entonces, esto va a ser tangente a la menos 1 de N menos M. Entonces, este de N, 780.04 menos 613
0.076. La norte de n, que es 644.132 menos 439.187. Entonces aquí uno ya puede ver qué es lo que va a pasar en estas diferencias. Aquí arriba, 780 menos 613, pues va a dar positivo, y 644 menos 439 va a dar positivo. Entonces, positivo norte y positivo este va a ser aquí. Va a ser el 0. Entonces lo va a sumar 0. Y esto más o menos nos va a dar 39 grados 0946. ¿Listo? Entonces, más o menos lo que uno puede ver, si ustedes de nuevo se van aquí a las coordenadas, es que, por ejemplo, si yo estoy en M y quiero ir a N, fíjense, 613 a 780, yo tendría que moverme hacia la derecha. Entonces, aquí está mi este. Y si me tengo que mover de M a N, 439 a 644, pues voy a subir. Entonces, mi norte más o menos estaría así. Entonces, tiene sentido de que mi azimut MN sea 39, es este ángulo que está aquí entre este, y mi azimut ML tuviera un azimut de 350, que sería esto acá. Bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a calcular los siguientes. Fíjese que si yo tengo ML, MN. Fíjense que yo ya podría sacar este ángulo de acá. Este ángulo de acá. Este de aquí. Que este sería al A, ¿cierto? Y este A sería básicamente coger el ángulo M o el ángulo que es igual al ángulo A, es igual a hacer la resta entre el azimut de M a N menos el azimut de M a L. ¿Listo? ¿Eso qué es lo que va a pasar? Si yo resto esos dos, estos dos me va a dar un número negativo, ¿cierto? Me va a dar más o menos menos 311 algo, ¿sí? Si yo le sumo a eso 360, me va a dar que este ángulo es 48, 41, 28. ¿Listo? Fíjense lo siguiente. De nuevo, si ustedes cogen 39 y le restan 350, esto les va a dar menos 311 grados 1832. ¿Sí? Pero si ustedes le suman 360, les va a dar esta respuesta que les acabo de poner aquí. ¿Bien? Ahora, si yo quisiera sacar el ángulo N, ¿cierto? Que es este de acá, que sería C, lo que voy a tener es que va a ser la resta entre azimut menos M. Y eso al final les va a dar 61, 49, 20. ¿Listo? Este azimut NL, pues no se los escribí acá, pero de nuevo, NL va a ser L, la este de L, es 571
.895 menos la de n, que es 780.004 y la norte L, que es 684.528 menos la norte N, que es 644.132. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto es, va a ser negativo, la diferencia de va a ser negativa y la diferencia de nortes va a ser positiva. Entonces, es negativa y no es positiva, de nuevo es más 360. ¿Listo? Y esto nos va a dar más o menos, NL va a ser 280, 59.36. Entonces, tenemos el ángulo N va a ser la NM. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos MN ya, ¿sí? MN. Entonces, si nosotros quisiéramos NM, que es este de acá, lo que hacemos es que sería igual al azimut MN más 180, ¿cierto? Porque estamos, MN está así, y si quisiéramos NM, lo que hacemos es más 180 y queda punto. ¿Listo? Entonces, vamos a tener 280, 36, menos 390946 más 180, ¿sí? O sea, sería la suma de 180 más esto, le restamos a 280, 5936. ¿Listo? Y ahora, el ángulo L va a ser igual. El ángulo L va a ser igual, fíjense, a este azimut menos este. ¿Listo? Sería el azimut LM menos el azimut L. El azimut LM menos L. El caso es que así calculamos los ángulos internos. A partir de las calculamos los azimuts con las coordenadas, ¿sí? Y la diferencia de los azimuts, porque recuerden que estamos hablando de ángulos, ¿no? Entonces, si yo tengo mi norte hacia acá, entonces este segmento NM va a tener este azimut y el NL va a tener este azimut, ¿cierto? Son ángulos. Pues, tengo este ángulo de NL con respecto al norte y tengo este ángulo de NAM con respecto al norte, la diferencia de esos dos, es decir, para el ángulo N, sería el azimut de NAL menos el azimut de NAM. De NAM. Entonces, yo resto esos azimuts, que son ángulos, entonces me va a dar este ángulo de acá, que es el que yo quiero conocer. ¿Bien? ¿Todos tienen claro esto que acaba de hacer? De sacar las azimuts, sacar los ángulos a partir de esta de azimut. ¿Todos entendieron por qué hice eso? Me pueden responder sí o no con el botón. No, bueno, tenemos dos nos. A medida volver un poco a repasar que lo hicimos. Entonces, fíjense que si yo les doy este ejercicio acá, ¿qué debería pasar? Nosotros estamos tratando de calcular
la coordenada del punto P a partir de la coordenada del punto N, el punto M y del punto L, ¿cierto? Según lo que vimos aquí anteriormente, nosotros necesitamos ¿por qué no cambia la diapositiva? Ya. Nosotros necesitamos tanto la coordenada de A, la coordenada de B, la coordenada de C, el ángulo alfa, el ángulo beta, y necesitamos estos ángulos internos acá. Fíjense que si miramos las ecuaciones, hay ángulos A, B y C asociados a el hecho de que son los ángulos internos dentro de ese triángulo que estamos analizando. Entonces, si nosotros nos presentan un ejercicio como este, ¿qué pasa? Ya tenemos las coordenadas de todos los puntos, ¿listo? Y tenemos los ángulos que medimos desde el punto P con respecto a los 3 puntos conocidos para nosotros ubicar las coordenadas de ese punto P. Pero si tratamos con esta información que tenemos de aplicar estas ecuaciones, fíjense que vamos a tener esto, y vamos a tener esto, pero no vamos a tener esto. ¿Bien? Entonces, como nosotros necesitamos calcular ese A, B y C, ese A, B y C van a corresponder, en este caso, de este ejercicio, a estos ángulos. Está un poco lento el internet. No me cambia la diapositiva. Eso. Bien. Entonces, va a corresponder a estos ángulos. Este de acá y este de acá. Hasta ahí. Espere. ¿Sí? Este va a ser nuestro A de la ecuación. Este va a ser nuestro B de la ecuación. Este va a ser nuestro C de la ecuación. Por el simple hecho de cómo ajustamos el triángulo, lo movimos y ajustamos para alinear cada una de las letras con las letras de las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, estos ángulos A, B y C, nosotros tenemos que hallarlos. Hay gente que va a decir que se puede hacer por trigonometría. Yo prefiero sacarlos a partir de la diferencia de los azimuts entre los segmentos. ¿Por qué? Porque si miramos nuestro norte, que es la flechita azul que está ahí, esa flechita azul nos muestra el norte en ejercicio. Y fíjense que si yo veo el segmento NL y calculo el azimut, ¿cierto? Porque ya cuando tenemos coordenadas podemos determinar el azimut. Entonces tengo el azimut de N a L, va a ser este ángulo que acabo de hacer desde el norte, ¿sí? Entonces es el ángulo con respecto al norte del segmento NL. Ese es mi azimut NL. Ahora, yo tengo mi azimut NM. NM va a ser, el azimut de NM va a ser el ángulo con respecto al norte, que es el azul, ¿cierto? Del segmento NM. Entonces, esos dos azimuts son ángulos, uno es el ángulo con respecto al norte, uno es el ángulo con respecto al norte del segmento NL y el otro del NM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo los azimuts, que azimuts también son ángulos. Entonces, yo podría, de alguna manera, calcular este ángulo interno C. Ay, perdón. Ángulo interno C puedo calcular a partir de la diferencia de NL y el NM. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer?
En primer lugar, calculo los azimuths NL y NM, y eso lo hago a través de la fórmula del azimut, a partir de coordenadas que es tangente a la menos 1 de la diferencia de estes sobre la diferencia de nortes, más un factor X, y que ese factor X está asociado a 0, 180, 180 o 360 360 y que depende si yo estoy, la diferencia de nortes es positiva, esta es positiva, estaría. Si la de nortes es negativa y la de este es positiva, estoy acá. Si ambas son negativas, estoy aquí. Y si es positivo norte y este negativo, estaría acá. Entonces, este factor X se va a convertir a lo que nosotros lo clasifiquemos de acuerdo a esta diferencia de estes y la diferencia de nortes. Entonces, yo calculo el azimut de EAL con esta ecuación y el azimut de EAM con esta ecuación, ¿cierto? Con esta y con esta ecuación. Ahora, para hallar n va a ser igual a hacer la resta entre NL, va a ser el mayor, porque fíjense que el ángulo con mayor amplitud con respecto, perdón, el segmento que tiene mayor azimut es este NL, ¿cierto? Porque aquí está el norte, entonces si yo calculo el azimut de ese NL va a ser mayor que M. Entonces lo que voy a hacer es que el ángulo N va a ser igual, o el ángulo N, que es el mismo ángulo C, ¿no? El ángulo C. Es igual a el azimut de N a L menos el azimut de N a M. ¿Bien? Y así lo hacemos para el resto de los ángulos. ¿Bien? Ahora sí, ¿queda un poco más claro? Me pueden decir con el botoncito si ahora ya está muy claro o no está claro. ¿Sí? Bien. Los otros que no están votando es porque no saben, no responden o porque, o asumo de que sí. Bien, entonces voy a continuar. Teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, aquí es un poco el resumen de lo que acabamos de hacer, es decir, calculamos azimuts con las coordenadas y después calcular los ángulos con los azimuts. Entonces, de nuevo, lo que acabamos de hacer. Y después lo que hacemos es, a partir de esos ángulos que calculamos, entonces, alfa, beta y gamma, A, B y C, ¿cierto? Calculamos las Ks. Esas Ks van a ser estas que están aquí, ¿bien? Y una vez nosotros calculamos esas Ks, ¿cierto? Y tenemos las coordenadas de los puntos, M, L, N, ¿cierto? En norte, en este y en norte, perdón. Podemos reemplazar en esta fórmula las estes, las nortes y los Ks que acabamos de calcular, que son estos, que salen de esta tabla de ángulos. Entonces, reemplazamos y calculamos la este y la norte de P. ¿Bien? Listo. Por último, pues tenemos el replanteo por distancias. Y ese replanteo por distancias se realiza
o lo hacemos a partir de las distancias que medimos con la estación total, y lo que hacemos es que utilizamos la estación, nos armamos en P y medimos la distancia del punto P al punto A y al punto B, las medimos este ángulo y con estos datos podemos determinar el azimut y por consiguiente las coordenadas del punto P. ¿Listo? Sabiendo que tengo estas coordenadas de acá, estas coordenadas de acá, más o menos lo que hacemos es lo mismo que vimos en la parte inicial, en las diapositivas iniciales con el teorema del seno y demás, solo que no lo vamos a tener que hacer con los ángulos, sino que ya vamos a tener las distancias de acá. ¿Bien? Listo. Entonces, usted en este momento debería estar en la capacidad de saber que nosotros en los levantamientos realizamos puntos de control para diversas aplicaciones. Utilizamos esos puntos de control y debemos calcular las coordenadas de esos puntos. Eso lo podemos hacer a partir de replanteo o triangulación, que la diferencia entre uno y el otro es que en uno no estamos midiendo desde el punto, sino medimos al punto, y la otra estamos midiendo desde el punto. Entonces, en general, lo que nosotros hacemos es que si estamos en el punto, medimos esos ángulos alfa, beta y gamma, ¿sí? Y a partir de esos alfa, beta y gamma y los 3 puntos adicionales, las coordenadas de los 3 puntos adicionales, podemos calcular la coordenada del punto donde estamos midiendo. Si no estamos en el punto, sino que estamos en el resto, entonces nos paramos en el punto A, medimos al punto P el ángulo con respecto a BP, y si estamos en el punto B, nos armamos ahí y medimos el ángulo de entre A y P. Entonces eso es lo que llamaríamos alfa y beta respectivamente. Y también tenemos que podemos calcular esas coordenadas del punto P con lo que llamamos replanteo por distancias, que fue lo que acabamos de ver. Bien, listo. Entonces, yo les sugiero que nos tomemos un pequeño descanso. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir desarrollando parte por parte dentro de este taller y vamos a dar un tiempo para que ustedes lo resuelvan y vamos desarrollándolo. Yo les voy dando las respuestas, miramos qué fue lo que tuvieron mal o qué fue lo que tuvieron bien. Si lo tuvieron bien, pues muy chévere. Si tuvieron mal, qué fue lo que les causó que tuvieran este error. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con el primer punto. Entonces, el primer punto va a ser hallar el azimut TW. Y ese azimut TW, fue pucha, les di la respuesta. El azimut TW, traten de calcularlo ustedes con esta información que yo les estoy dando acá. ¿Bien? Ahí en SICUA ya debe estar el ejercicio y pues voy a estar aquí por si tienen preguntas. La idea es que en el primer ejercicio nos gastemos 20 minutos o menos, si es ideal. Es hallar el azimut TW a partir de las coordenadas que les estoy dando en esta tabla de acá. ¿Bien? Si desean, traten de hacerlo por unos minutos, por unos 5 o 7 minutos ustedes solos, y después, si quieren, podemos ir a grupos como la vez pasada para que hablemos un poco de cómo realizar cada una de estas partes. ¿Bien? Los demás. Profe, una duda antes. Dime. Es que estaba sacando el azimut de TAB, pero me da negativo, me da una cosa rara. Lo que estaba intentando hacer era como, bueno, tenía el azimut de TW, entonces le estaba sumando 39 grados. Sí. Y luego le estaba sumando 68 grados. Exacto. Eso te debe dar
por encima de 360. Entonces le resté 360 grados y ahora me da 348 grados. No. Ese valor es raro. Porque 240, revisa bien los cálculos ¿lo estás haciendo a calculadora? Sí. A ver, 240 más 39, eso te da 279. Más 68, eso te da 347. Ah, ya. No, entonces lo que pasa es que ese azimut no alcanza a ser 360. Está casi ahí en el 360. ¿Sí? Más o menos. Sí, te da 347. ¿No debería ser un valor chiquito? De No. No, no. Fíjate, si pones el norte, si uno lo hace aquí, a ver. Ah, sí, tienes razón. Si uno lo pone aquí, ay, voy a anotar. Uno lo pone más o menos aquí, ¿listo? Te da todo este ángulo, que es casi 360. Ah, profe, sí, tienes razón. Es que ¿Listo? estaba confundiendo y creí que el norte iba hacia arriba, pero no. Muchas gracias. No, por eso los puse acá. Bueno, bien. ¿Alguno ya terminó? ¿De casualidad? Pues yo ya acabé. Ok. Bien. Bueno. Bienvenidos de regreso aquí a la sesión principal. Los traje y las traje porque pues ya son las 11:53. Entonces quisiera hacer un mini sondeo de quienes ya terminaron y quienes no han terminado. Pueden responder ahí con el botoncito de sí y con el botoncito de no.
Asumo que los que no, exacto, sí, porfa. Los que no me respondan si sí o si no, porque si no, asumo que los que no responden es como si sí. Bien, 8 contra 1. Entonces, lo que yo les quiero proponer es lo siguiente. Yo les puedo dejar todas las preguntas que siguen de aquí en adelante habilitadas para que las hagan de aquí a mañana, junto con el segundo ejercicio, pero no sé si piensan que va a ser mucho trabajo. Si va a ser mucho trabajo, les dejo solo el primer ejercicio y miraríamos el otro ejercicio. El segundo ejercicio los dejaría como una especie de tarea para el fin de semana, de todas formas para que practiquen, ¿sí? Entonces, si quieren que se los deje de una vez para mañana, para que mañana podamos ver la solución, pueden votar sí. Si quieren que les deje solo el primero y no el segundo ejercicio, para poder solo ver la solución de los puntos restantes, me pueden poner no. Entonces, opción sí, ambos ejercicios, opción no, solo el ejercicio que estamos haciendo. ¿Listo? El tema con la opción no es que no van a tener la solución del segundo ejercicio hasta después del parcial. Entonces, pues, ustedes deciden. Bien, bueno. Listo, entonces lo que vamos a hacer es, yo les voy a dejar esos disponibles. Recuerden que eso tiene un tiempo. Ese tiempo, pues en general, por ejemplo, después venía el error de las proyecciones, ¿no? Entonces el error de las proyecciones tenía un tiempo de 30 minutos. El de después hallar la precisión va a tener 10 minutos y después la tabla de coordenadas tiene 40 minutos. Bien, para que lo tengan en cuenta. El segundo ejercicio tiene 3 preguntas que son 95 minutos. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a dejar habilitado todo eso hasta mañana y mañana sacamos un espacio de nuestro repaso para ver la solución rápidamente y con eso pueden tener ustedes la retroalimentación de cómo se hacía el ejercicio. ¿De acuerdo todos? Bien. Entonces, nada, pues muchas gracias por venir hoy. Nos vemos mañana y cualquier cosa me pueden escribir. Espero que ya con esto, y yo ayer también ya les subí como unos ejercicios que llamé preparcial, para que vayan practicando el fin de semana, tengan muchas herramientas para prepararse para el parcial. ¿Listo? Si alguien tiene alguna duda, voy a continuar aquí hasta las 11:03 más o menos. Y si no, pues muchas gracias por venir. Orlando.